Bueno, yo voy a hablar un poco de mi trabajo como en lo que pasó hace poco en una residencia que estuve en Londres y lo que he venido a hacer desde que llegué a México, ¿no? Entonces, para esta residencia en Londres, en este lugar que se llama Gasworks, apliqué con un proyecto, bueno, mi trabajo también está relacionado con eso, pero bueno, con una idea que se llama gótico tropical, ¿no? Que es como un concepto acuñado más que todo desde el cine en Colombia, pero funciona también para la literatura y otras ramas, que es como todos los tropos de pues, la novela gótica o lo que significa este gótico, no gótico medieval o arquitectónico, sino el gótico como componente cultural pues, relacionado con lo macabro, lo perverso o otras cuestiones. Entonces, todas estas influencias en Latinoamérica. Entonces, que en el cine pasa, no sé, por ejemplo, y cómo cambian los tropos, digamos, ya no es como, por ejemplo, el castillo o el frío, sino que se desplaza como al calor, los trópicos o las dinámicas políticas de estas regiones. Entonces, la intención de esto era, bueno, cómo la residencia tenía este objetivo, ¿no? Mi relación como desde Costa Rica con Londres, y entonces, pues yo crecí en, pues sí, con las subculturas, con el punk, el cine de terror, la música gótica también, y era como ir a este lugar que era como, pues donde se habían engendrado todas las cosas que me gustaban, ¿no? Desde el romanticismo hasta toda la subcultura del punk, y cómo yo iba a jugar con eso, que nunca supe bien o no expliqué bien qué iba a hacer, pero más bien era, yo tenía que estar ahí y ver qué pasaba con eso, ¿no? Era como perseguir mis fantasmas, ¿no? Ir a verlos de frente y que todo se me cayera o hiciera algo con esto. Entonces estuve pues muy interesado desde un principio como, pues tenía todo un rollo con las casas victorianas, porque en Costa Rica existe una cuestión que se llama arquitectura gótica tropical, pero al final no entré en eso mucho y más bien me fui por como quería intentar trabajar con objetos mágicos. ¿Cómo sería un objeto mágico? O cómo podría ser una especie de reliquia. Y también tenía muy presente como la obra de Paul Thek, que es un artista que me interesa muchísimo, que hizo, bueno, toda esta serie de sus reliquias en los 60, ¿no? Que este man empieza a trabajar a partir de un viaje que hace a Italia y empieza a encontrarse con estas reliquias de santos y este tipo de cosas y vuelve a Estados Unidos y hace como una especie como de antipop, digamos, el tiempo que estaba Warhol y estos manes, este man estaba metiendo en acrílico carne podrida, por ejemplo, ¿no? Y como que es, no sé, es un maricón que a mí me encanta, ¿no? Y también hay todo un background con él, este man muere de SIDA en los 80s, entonces como, hay un montón de cosas con las que estoy como muy vinculado con él y también su interés por la muerte, ¿no? Que es como algo que está mucho en mi trabajo. Bueno, y aquí vemos una obra de él, acá hay otra reliquia que es el cráneo de María Magdalena. Se encuentra en una basílica en Francia, que también me parece hermoso este objeto, ¿no? Y era como esta mezcla entre algo muy pulcro o aséptico y algo inmundo, ¿no? Como el cadáver, por ejemplo, los restos. Y eso me parece como hermoso y era algo que tenía muy presente. Y este es, bueno, es una vista de mi Open Studio ahí, del estudio que tenía y algunas cosas que hice. Entonces yo lo que me propuse ahí, bueno, no estaba para hacer una pieza concreta, sino para experimentar y no había tenía 3 años de no tener un taller donde trabajar, estaba trabajando siempre en mi cuarto. Entonces como que me había propuesto hacer objetos, porque era pues algo que no podía hacer casi en el cuarto, porque podía más que todo pintar y empecé a jugar y a seleccionar una serie de materiales. Pero justo este viaje, digamos, con estos fantasmas, ¿no? De Londres y todo mi rollo con el punk, pues allá como que se me cayó un poco en el sentido de que todo eso estaba muerto, que ya lo igual lo sabía, pero dije, bueno, o sea, ¿qué puedo encontrar aquí fuera con este barrio que estaba en Stowell, el sur? Y empecé a janguear con dealers y pues, pues, a coger con ellos y con otros manes ex estar ahí como ya hundidos en el Crystal Met y todo este rollo de la escena del Ken Sex. Y empecé a janguear con ellos y quería hacer algo. O sea, me molesta este pedo de arte queer o arte ay, como reivindicativo, gay, la verdad me parece nefasto, pero yo quería más bien cómo trabajar con mi experiencia y con ese dark side de todo este rollo de maricas, ¿no? Y una cosa que me llamaba mucho la atención es cuando iba a estos lugares, habían varios manes muy frikis que hacían sus propios bongs. Era como, pues, parecían como objetos, sí, como de brujería o mágicos.
que de hecho me dio mucha envidia de uno que encontré que hacía cosas muy locas, que al final quería trabajar con él, pero ya lo conocí casi al final. Entonces dije, bueno, voy a hacer mis propios tótems de todo lo que me robe de estas orquídeas y de esta gente que conocí y la gente que iba conociendo. Entonces empecé a robarme cosas como pipas de cristal meth, de restos de drogas, cigarros, medias y cosas mías que yo ya no quería seguir viviendo con ellas. Como que las llevé a Londres y yo ya no las quería en mi vida y las quería dejar en esos objetos. Siguiente se les puso. Ah, bueno, sí. Ese es un ejemplo. Bueno, acá hay varios, ¿no? Como está este que hice, este otro que era más bien con un abrigo, pues, que era muy loco porque pues, como que estuve cogiendo con un man ruso muy loco, que cuando lo conocí salió con un abrigo de tigre y así, man muy friki. Y en la calle, justo cuando el man, como ya no nos volvimos a hablar, no sé, el man me gaslighteó literal. Y me topé en como una paca, una ropa americana, un suéter igual al de él. Entonces lo compré y dije, bueno, va. Y como que iba comprando cosas que me recordaban a esta gente. Y luego esta pieza de acá sí tenía que ver un poco más con mi rollo con la arquitectura gótica del trópico, que tiene como esa forma de esas casas en Costa Rica, que no puse fotografías, pero pues era una mezcla de todo. Y la verdad ni me interesaba saber para dónde iba ni qué estaba haciendo. Nada más estaba como generando cosas y conviviendo con estos manes. Entonces era como y trabajar, enfiestarme, salir con ellos y era un ciclo, bueno, entre otras cosas, pero sí estaba muy loco eso, como que todo lo que hacía una noche, luego al otro día llegaba y lo trataba de poner de alguna manera ahí. Y al principio no sabía qué hacer, tenía los objetos y los iba acumulando y empecé a dibujar y a pintar porque se me hacía más fácil, para mí es mucho más fácil, entonces empecé, que ahorita voy a hablar de las pinturas, como para ir calentando y no quedarme como sin actuar y ya como un último, la mitad de la residencia ya fue como más de ejecución, por favor. Y entonces empecé a hacer estos experimentos, ¿no? Como que tenía por un lado piezas como anatómicas, cosas que compraba por Temu que me parecían interesantes, como partes humanas o cosas que tuvieran como un potencial escultórico. Y luego las empecé a mezclar con plastilina epóxica, unas cosas de Sniffany, bueno, soy travesti, entonces ella andaba haciendo otras cosas, no voy a hablar de Sniffany, pero ella estaba haciendo otros proyectos en Londres al mismo tiempo. Entonces tomaba cosas de ella, otras moscas que tenía, las pipas, pedazos de Sniffany también, como las pestañas. Entonces empezaba a hacer estos objetos. Bueno, acá hay unos prostéticos. Y la verdad sí, era como esa idea, como, uf, ¿qué estoy haciendo? Como un tótem, un coso, y una mezcla como ahí entre pictórica y escultórica. Y este fue como un ensayo, este era más pequeñito. Y acá lo que tenía eran como tenía unas cabezas de peluca para poner las pelucas. Y me llamaba la atención la forma que tenían, porque tenían como esta forma como de vasija y también estaba muy clavado al mismo tiempo con la escultura funeraria egipcia. Entonces dije, como que me cagaba la idea de hacer una vasija en cerámica. Y dije, no, no, no. Y esto era tela. Entonces dije, mira, está más chido porque le puedo pegar cosas, añadir cosas y tiene esta forma para mí sensual. Tenía como una forma ahí como... Y empecé a agregar cosas y empecé a jugar con ella. Entre calaveras, luego esa calavera tiene como el nombre de un ex pornstar que conocí, como que ya está súper hundido en el cristal y ya está en la mierda, entonces como que lo había conocido y también nos dejamos de hablar, entonces lo metí como en esa madre, objetos que me robé de él y también cigarrillos de los que iba guardando de las fiestas que tenía o las que hacíamos en la casa y los iba guardando. Y al final justo estaba esta cosa que estaba en las reliquias en Poltec, que era como mantener pues algo limpio dentro de esta simetría con algo que tenía como un origen sucio, ¿no? Digamos, como los restos de cigarros, restos de drogas y todo lo que había detrás de esos objetos, como yo los iba mezclando. Estas sí no tenían que ver con eso, estas fueron más que las pedí de Temo porque un día estaba jugando estos son como para alimentar las plantas con agua y estas eran unas pestañas como un modelo de pestañas anatómico, pero grandes. Entonces empecé a jugar con ellas y tenían como esta cosa entre garra, cosa de vidrio, pero era plástico. Y no, fue más un juego con esos objetos. Y esta era otra, que era otra cabeza de peluca, pero justo esta era una media que yo había, como que había un man egipcio muy loco que vivía en ese mismo barrio en el sur, que hacía como unas orgías y su roomie era dealer, era un desmadre de casa. Y eran como orgías de días. Entonces, bueno, lo conocí y esa vez perdí la otra media de estas que tenía de tigres. La otra la perdí, nunca la encontré y me fui sin la media. Entonces al final decidí cómo usar la que me quedaba
y le puse también el nombre del man que se llamaba Man. Y como que me pareció un nombre muy, muy cagado ahí, como, y que nadie iba a entender bien qué era. Luego este abanico era también otro pedazo de un look de Sniffany que había hecho yo unos abanicos y como que lo decidí agregar. Luego estas son como unos colmillos que todos tienen como pedazos de cocaína y fueron como más, como tipo reliquia. Habían unos huesos de pollo, de un pollo con curry ahí que me estaba comiendo y dije, "Uf, ¿por qué no?" Y luego como la caja de los huevos, que me gustaban mucho las cajitas de huevos que tenían ahí pequeñas, me parecían muy graciosas. Y bueno, traté de armar este otro, pues como tótem, ¿no? Como a partir de estas cosas. Y, bueno, esta es la vitrina, ¿no? Como que también estaba con esta idea de la vitrina, ¿no? Entonces, bueno, claro, estaba en Londres, sí, creadores de museos, siglo XIX, gabinete de curiosidades, y era como algo que siempre había tenido como, que me encanta. Entonces era, ¿cómo puedo hacer una? Pero desde esa estética de casa asimétrica de Costa Rica, de madera, que me encantan. Entonces armé esta, que pues, ese color es muy común en casas allá, o en casas de campo, el celeste con el blanco. Pero bueno, lo cambié con este morado ahí, que es, como, es un color con el que tengo mucha afinidad. Y esta era una rama que me había encontrado, como que estuve buscando la rama perfecta, que fuera como una horqueta, y la encontré, y al final quería hacer algo con moscas y con una pipa de cristal. Entonces, como ya, agregué las pipas, las moscas, hice como esta, cubrí ahí con ciertos cigarros que tenía, y quería hacer como ese objeto, pero este sí era más de reliquia y jugar con esta cuestión de la vitrina, y también había comprado unos playgrounds, que también era algo que quería hacer, que no lo llegué a explorar demasiado, porque la verdad creo que, pues ahora creo que debería yo diseñarlos y no trabajar con tantas cosas compradas, porque puedo hacer las formas que yo quiera, pero bueno, es caro, es complicado. Y ya, era como mi intento también. Entonces me metí otra variante más, ¿no? Que era agregar lo de los juegos infantiles, o bueno, infantiles o de ejercicios, podrían ser también, pero agregar la idea del playground con los objetos, que ya venía otra idea que yo tenía antes de, bueno, que tengo y que no he hecho, que es de hacer un sistema de objetos mágicos interconectados entre sí para hacer como un playground que pueda, una máquina para fumar crystal meth donde todos los objetos están interconectados, pero que es un playground. Entonces estaba con eso y bueno, hice un pequeño ejercicio de cómo podrían empezar a hacer estos objetos que no he hecho, pero pues me quería quitar las ganas, ¿no? De hacerlo. Estas fueron las pinturas que empecé a trabajar. Paralelo a esto, estaba como, pues, no sé, venía como obsesionado con los caballos y leyendo sobre los jinetes del apocalipsis. Y no sé, como que tenía esa fantasía del caballo, pero también que el caballo tiene como cierto erotismo. Y también que el caballo es como, no sé, es como el ancestro de los carros o el vehículo y esa relación que hay siempre como entre humano-máquina o humano-animal para fusionarse en uno. Entonces, como que tenía este delirio de que quería hacer algo sexual con un caballo. Entonces, hice como esta escena, pues, zoofílica, me imagino, pero pues, no sé. Estaba como en ese rollo. Dice, bueno, tengo que ser un caballo, tengo que ser un caballo. Y al final lo armé y esto mide como, sí, 2 metros 10 por unos 50, es bien grande. Y también fue como probar ahora en estos formatos, porque tenía la oportunidad de comprar papel, que es algo que a veces no puedo hacer. Entonces dije, bueno, me voy a aventar unas grandes en lo que estoy calentando y pensando las otras cosas. Entonces lo del caballo era algo muy random, era como algo que me estaba persiguiendo a la vez que estaba haciendo todas estas cosas. Y H decidí ponerle a toda la serie porque era como la abreviatura en Grindr de Hide and Horny and Hide. Que yo decía Hide and Hide, ¿qué mierda es? Y como que yo fui hasta que un día pregunté qué era y ya me di cuenta que era, qué significaba eso, me parecía muy gracioso. Es como que hice todo sobre eso, la verdad. Y esta es otra versión que hice ya casi al final. También como que entre ir a ver pinturas y cosas, o sea, como que otra vez volvió Goya a mí, que siempre vuelvo a Goya. Y era como esta cosa de, bueno, y si hago un paisaje diurno, porque estaba haciendo solo cosas nocturnas, y era más bien invertir los valores, como en esta, lo que quería ser algo diurno y que toda la oscuridad estuviera como en esta tumba, tierrero, y este caballo ya ahora sí totalmente sometido por ese personaje. Entonces, como que, y ese también era grande. Y no sé, la verdad, no sé bien qué fue eso. Creo que también era como un ejercicio de, de pintar, o sea, porque ya no pinto en óleo, no me gusta nada el óleo y decidí cambiar a trabajar en papel y con esta cuestión aguada y esta cosa fantasmagórica que creo que la he ido logrando cada vez mejor. Y creo que fue, sí, como entrar entre un ejercicio más formal, creo yo, que otra cosa. Aunque, sí, y no sé.
Solo puse esas dos pinturas porque tenía más, pero ya era mucho pues, de poner. Y también hice muchísimos dibujos que también no los agregué. Y esto, lo que pasó fue que estando en la residencia conocí a otro artista que se llama Benjamín Orlo, que tiene un espacio que se llama Sunchats, y me invitó a hacer un show, pero al principio como que queríamos hacerlo sobre, como que le había gustado mucho una pieza que yo hice en Colombia de las lechonas, unos cerdos maquillados, travestidos, que se podrían en la sala. Y pues, al final yo, entre todas mis locuras, terminé enfermo de muchas cosas en este viaje y no podía conseguir allá un restaurante colombiano que me hiciera las lechonas como yo quería y maquillarlas. Entonces decidimos solo usar un cerdo crudo, que ahorita lo voy a mostrar, pero utilicé otras piezas que había hecho durante la estancia en Gasworth, que eran como este otro caballo, que ahí sí ya dije al caballo, bueno, ahora sí voy a hacer una escultura de papel maché, que la hice como con el papel que tenía todo el itinerario de las cosas que yo había hecho ahí, los calendarios, otros dibujos como frustrados que tenía, pero porque, no sé, me parecía más chido que ya fuera el mismo papel así, no tener que pintarla, y como que creo que le aportó algo ahí como al color, más bien usar el material crudo y no tener que pintarla, porque esto fue como la lucha que tuve ahí con la escultura, decir, pues hacer esculturas, no pinturas, y la escultura no quiero pintarla, como que me parecía que se veía muy fake y más bien dejar los materiales más crudos. Y la otra pieza era como un gimnasio que compré ahí, de gimnasia como para niños, y quería hacer como esta cosa entre montura, caballo y otra cabeza que había hecho. Ajá. Entonces había hecho esta otra que era con otras pipas que tenía de cristal met y otros elementos y construí como esta cabeza. Y justo estuve intentando hacer unas cosas con estas pelucas pseudo de abogado londinense, que al final yo quería comprar unas originales para los cerdos, pero eran extremadamente caras. Entonces no las pude comprar y tenía, bueno, esto es como más en chiste y me funcionaron con esta pieza. Ese es otro suéter que tenía que me gustaba mucho de Drácula, que justo es Christopher Lee, en Drácula, Hammer Films y que es súper ligado ahí con Londres, que lo dejé allá y que también ya no quería tenerlo más en mi vida y lo dejé ahí. Y otro, hay un perro, me topé un perro en la calle, un día un peluche muy grande, que eso era lo divertido en Europa, ¿no? Que la gente tira mucha basura, pero como nueva, cosa que aquí no pasa y súper cagado. Me topé ese perro, entonces dije, bueno, ¿qué hago con este perro? Entonces desarmé todo el perro, le saqué todo el relleno y usé como la piel de ese perro. Casi no se ve, pero no quería que se notara tanto, pero bueno, el perro está ahí metido. Pues era un cúmulo de objetos con los que yo había convivido en estos meses al final. Porque el caballo también estaba hecho también con parte de cigarros, otra peluca de Sniffany que espantosa que usé una vez y que ya la dejé ahí puesta y ahí se quedó en el caballo. Y sí, como que, no sé, ahora ni siquiera me importa con el momento que hice esto, como que tuviera un sentido, era nada más que quería ver qué había pasado y como ponerlo en un espacio. Y tal vez este espacio que me prestaron parecía como un granero, una cosa así, entonces era como que sentía que iba mucho con el trabajo. El cerdo maquillado que hice allá, pero este lo hice crudo, porque no pude al final conseguir para cocinarlo, estaba muy enfermo y lo terminé de montar súper enfermo todo esto. Y pues lo hice así crudo y al final sí le puse su peluquita de abogado y se fue pudriendo en el espacio, que este se pudrió más rápido que los que hice en Colombia porque este estaba crudo. Nosotros como eran carne rostizada, pues duraba más días y este se le empezó a salir el cerebro por acá y se hizo un pozo de fluidos en toda la sala. Llegaron muchas moscas, pues estaba muy divertido y el man del espacio como que quería eso, ¿no? Como que eso fue lo que nos propusimos, que se pudra ahí y ahí lo dejamos pudrirse un par de días. Entonces ya empezaba a hacer mucho calor en Londres, entonces fue como muy intenso. Igual a mí ni me tocó rejuntarlo ya. Yo ya me fui, ahí le quedó. Pero, ajá, así estuvo el cerdo. Y es justo ese refrigerador me lo encontré en la calle. Porque yo en que estaba enfermo, yo dije, no, ya no pensé dónde ponerlo. Y veo un basurero el refrigerador y me lo traje con otro amigo. Y ya, lo monté, era perfecto para el cerdo. Que eso también me gusta mucho cuando trabajo. Igual en Colombia, cuando trabajé con los cerdos, todos los muebles fueron como los decidí en un día, que eran los muebles de la casa del after de un amigo y los puse y funcionaron. Entonces creo que también improvisar es parte. Me gusta, la verdad. O sea, ya tenía controlado lo demás, era nada más como encontrar el objeto. Y creo que con los objetos, cuando uno hace ensambles es eso, es como cuando hay una conexión con un objeto, uno tiene que agarrarlo y no dejarla ir. Y esto, ya pasó todo lo de Londres, todo, y llego acá
y me sale la oportunidad de exponer en Aguacali una expo que tiene que ver con fascismos y justo pues yo tenía muchas ganas de hacer, pues ya he venido trabajando con una serie que se llama Aspen, ¿no? Que es como este lugar de resort de lujo de millonarios gringos, al que nunca he ido obviamente, pero con el que tengo como que lo he tenido en mi cabeza y quería hacer como eso, como un espejo deforme, desvirtuado de estos güeros empalados, ¿no? En Aspen y como mi delirio de cómo me exotizan a mí, como yo los puedo exotizar a ellos, ¿no? Que a mí me pueden exotizar como desde siempre, ¿no? En Costa Rica, con bananas, chancletas y todo lo que me puedan agregar, ¿no? Como el trópico. Pues, yo como se los puede hacer desde un lugar tan ajeno para mí como, no sé, los deportes de invierno, la ropa de invierno, que además me parece hermosa, o exótica más bien, porque y decidí hacer estos empalados que se relacionan un poco con los cerdos o los empalamientos o esta búsqueda que hago entre los objetos. Acá no puse los detalles de las fotos, pero también. No, pero creo que detalle. Ah, bueno, ahí había uno, pero no tanto de las. Como que estas cositas, ¿no? Como que tienen una serie como de tótems y otros elementos que eran con cosas que tenía. Pues parafernalia, ¿no? De la ONU, de Israel, de, de banderas de Estados Unidos, mierdas de Londres. Como que había muchos pines y muchos intertextos con otros, pues estas potencias. Bueno, la gorra esta de Trump que también que se la había robado a Vanguardo. El otro de... Por allá hay un cascabel que me da mucha risa que le pusimos el schnitzel porque cuando fuimos a Basel, a Vanguardo se había robado un cascabel suizo en una tienda, como decir, un Sambors de allá. Y Sniffany lo anduvo ahí como diciendo Schnitzel time, y era como una broma ahí personal. Y al final lo utilicé acá. Entonces, sí, putos suizos, van para allá. Entonces los metí como suizos, gringos, ingleses. Entonces era una mezcla como de cosas o símbolos, digamos, de todo este rollo conspiranoico que también me gustaba como en las cabezas, ¿no? Como no hacerla realista, sino pues jugar con todo este halo, digamos, mágico que hay como con reptilianos y todo este choro, pero más no porque creo en eso, sino porque sí creo que la gente, bueno, como mucha de esta gente, ¿no? Estas élites, sí operan a un lugar que ya no son humanos, ¿no? Operan como algo más que humano. No tienen los mismos derechos y deberes, están sobre la ley y me parecía como que esa metáfora reptiliana calza muy bien cuando los quieren describir como algo extrahumano y lo son, la verdad, en términos de poder. Entonces, como que fue eso y la verdad sí, y reírme, ¿no? Como que tenía muchas ganas de empalar unos güeros. Y después, bueno, y diseñar, ¿no? Cada cabeza pues la pensé, la modelé a mano con plastilina epóxica, iba pensando qué peluca iba a tener cada uno, qué accesorios, ¿no? Como hacer looks. Entonces, como que eso estaba también muy relacionado al travestismo, ¿no? Como de pensar en el look de uno de estos personajes. Entonces fue muy gracioso. Y luego, bueno, hacer este tipo de, no sé, como de tipi o cosa tribal, ¿no? Con los palos de esquí, que era algo que también tenía muchas ganas de no usar palos, de no usar palos de esquí para empalarlos. Entonces, más o menos fue así. Y bueno, ahí está esa. Y creo que venía una más. Ah, bueno, así vienen detalles. Sí, sí, los pelitos. Y pues sí, se relaciona mucho con lo que hago con Mini, ¿no? O sea, señoras ricas, pelitos, antilux. Como que todo esto. Luego terminé esto y lo que me llevó. Ahora he estado trabajando mucho en ChatGPT, como pasándole mis dibujos y sabiendo hacer que me dé lo que yo quiero, ¿no? Para visualizar cosas. Entonces, justo ahorita estoy en este punto con los objetos mágicos de cómo puedo hacer una momia a partir de mochilas pues de camping, similares a las que usaba mi papá, como en los 90. Y todo a partir porque tuve un sueño, no sé, como que soñé que estaba en mi casa en Costa Rica y mi mamá y mi hermano trajeron una momia negra horrenda y la pusieron en la cama y me decían, ah, es su papá, ahora va a vivir con nosotros. Y yo como que en el sueño le decía, no, yo no quiero ir con él, pues es una momia, qué pedo. Y me decía, no, Roger, tranquilo, aquí va a vivir. Y se reían de mí y como que me tenían en ese plan y la momia como que se desplazaba y me aparecía en cada cuarto donde yo iba de la casa y era un espacio muy pequeño, entonces siempre pegaba con la momia y yo como que no la quería tocar. Y bueno, y fue justo eso, ¿no? Y me decía, no, y se va, puede que se pudra, pero Roger, es normal, no la vamos a sacar porque usted dice. Entonces era como la pelea mía con mi mamá y mi hermano de por qué la momia de mi papá iba a vivir con nosotros. Y, y
sí, seguro debe tener mucho rollo ahí, ¿no? Pero dije, bueno, ¿qué hago con esto? Me levanté y dije, no, pues ya, tengo que hacer una momia, porque hace mucho tenía dibujos similares de momias y dije, bueno, va. Y dije, ¿con qué? Entonces le dije a ChatGPT, hazme una momia de mochilas que se parezcan a esta, que era la de este man, no sé qué. Entonces ya me dio una visualización y ahora justo lo que estoy es ya como olvidándome de esta imagen y empezando a hacer el patrón, de conseguir las madres para poder hacer esta momia real, ¿no? Y que también me gustaba esta cosa de desarmar un objeto para construir otro, pero no sé, no sé bien qué pasará con la momia y a dónde me va a llevar, pero bueno, ahí ando. Que es como nada más como un pequeña, ahora de mis experimentaciones con Sniffany, me estoy colaborando ahora con Sniffany en una serie juntos de fotografías. Entonces, bueno, no Sniffany y yo somos, se supone, dos personas distintas, o yo lo trato de manejar así, que hacemos diferentes tipos de arte, y creo que ella me daba como pie a poder hacer cosas que me burle más de mi propia práctica y hacer cosas que yo no hago, como fotografía, por ejemplo, yo no la hago. Entonces dije, bueno, y entonces empecé a jugar en ChatGPT con Sniffany, con una serie de objetos domésticos puestos con fotos de Calista Gingrich, que es como una política ultraconservadora, y a ver qué salía. Y jugar con dípticos. Y hago yo, bueno, vamos a. Y con Sniffany, como que siempre está esta cosa de parasitar otros artes. Entonces dije, claro, Valdesari. Entonces empecé a pensar en Valdesari, Sniffany, los objetos y esta gente, y a generar. Y no traje más, pero es una serie más larga que ya luego empecé a hacer objetos de casa momificados con estas viejas güeras. Entonces, como que ahí he estado, pero en esta me parecía como que encontré que había otro lugar de extrañeza que yo no había abordado, que era más bien desde la limpieza, ya no desde la suciedad. Como algo tan limpio se vuelve algo todavía más asqueroso que lo otro, ¿no? Entonces, como que ahí estoy y ahorita lo que quiero es sí ver cómo luego puedo imprimirlas ya en grande y hacerlas físicas, pero ahorita como que sí, ChatGPT está muy divertido para eso. O sea, siempre y cuando uno lo sepa llevar, ¿no? Porque él siempre da como imágenes también muy genéricas, pero es como hasta dónde lo llevo yo y creo que también si yo controlo mis imágenes con las que lo alimento, lo puedo guiar de una mejor manera. Y se me hace una herramienta como muy útil y una manera muy divertida de hacer como suele hacer Sniffany, ¿no? Anti cosas, ¿no? Anti fotografía, anti travestismo, anti todo. Y es otra manera, pues, de hacer fotos sin hacerla. Entonces me parecía como interesante. Ujú. Y eso es de lo que estoy ahorita, un poco. Hay otras cosas más, pero eso es lo que más, como que se alinea a lo de Londres, ¿no?